Vamos a hablar de sagas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Ramos Urosa y este vídeo va a ir de todas esas sagas que tengo empezadas y quiero continuar. Antes de empezar a hablar de libros, os recuerdo que me podéis encontrar en todas mis redes sociales, están siempre en la cajetilla, que Instagram es donde estoy a diario y que agradezco muchísimo si le dais un like al vídeo y os suscribís al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Bueno, pues como digo, este vídeo va a ir de todas esas sagas que tengo empezadas y en teoría sí que quiero continuar, pero esto es una locura, o sea, vais a ver que es una absoluta locura. Yo llevo trabajando, haciéndome esta organización desde enero. En enero pensé en organizarme todas mis sagas y en hacer este vídeo. Estamos a mediados de febrero cuando estoy grabando esto y no me había sentido preparada para hacerlo porque estaba completamente abrumada. He visto que muchas de las compañeras han hecho este vídeo y me ha abrumado todavía más porque yo creo que tengo muchos más libros. No sé, ahora os voy a ir contando. Si visteis además el vídeo que hice de 50 pendientes, entenderéis que esto es una absoluta ida de olla, que es imposible que lea todo esto, ¿vale? Pero bueno, es para tenerlas presentes, para saber que son sagas que he comenzado y que me gustan, con lo cual sí que me gustaría no terminarlas, porque eso vais a ver que es que no es posible en un año, desde luego, y en toda una vida veremos a ver, pero que sí que me gustaría seguirlas, que a lo mejor leerme uno de la saga o avanzar un poquito o al menos tenerlo en mente. Con esto es que tenemos un problema porque claro, se habla mucho de las sagas de fantasía, ¿no? De esto de es que nunca son libros autoconclusivos, es que son una saga, y es verdad que ahí es más problemático porque suele ser que no se pueden leer individualmente y que te cortan la historia. Pero, en general, son mucho más cortas que las sagas de misterio. O sea, es que las sagas de misterio son infinitas, normalmente todas. Es verdad que no es lo mismo, que no son sagas como tal, que son más colecciones de mismos personajes, porque cada libro suele tener un final, pero yo las incluyo también porque para mí son sagas y me gustan leerlas por orden, con lo cual están aquí también y ya vais a ver. Vamos a empezar porque si no me lío y ya os digo que son un montonazo. Bueno, vamos a empezar con lo obvio, que es Anne Rice. La voy a pasar muy rápido porque esto ya lo he dicho muchas veces. Me estoy leyendo tanto la de la momia, que de hecho me releí este libro para leerme la segunda parte, que es La pasión de Cleopatra, y que es así que os la enseñé en mis 50 pendientes porque va a caer sí o sí. Así que esta es una. De Anne Rice también estoy leyendo Las crónicas vampíricas. Voy por el cuarto, el que me toca ahora es El ladrón de cuerpos, que también entraba en esos 50 pendientes que me voy a leer sí o sí, y veremos si me da tiempo a avanzar algo más este año. Ahora, me cojo mi libreta y es que tiene miga esta libreta, porque yo no creáis que esto lo estoy haciendo así a volandas. No, me he hecho mis listas con todos los títulos de cada saga para irlos marcando y todo eso. Y bueno, es que han salido, no sé, páginas y páginas de título, esto es una locura, de verdad. Vale, vamos a ver. Tenemos por aquí Joe Abercrombie. Con Joe Abercrombie estoy ahora mismo con la trilogía juvenil, que es la del Mar Quebrado, que esa estoy en marcha. Me había leído el año pasado el primero, que es Medio Rey, ahora mismo estoy leyendo el segundo, que es Medio Mundo, y el tercero es Media Guerra. Tengo toda la intención de terminar esta trilogía este año. Yo creo que teniendo en cuenta que me estoy leyendo ya Medio Rey, pues es muy probable que lo haga. Tengo un poco de prisa por terminar esta trilogía porque yo me está gustando el autor y me quiero embarcar en sus otras sagas, o sea que se viene también. Porque claro, estas son las sagas que tengo empezadas, pero es que luego están las sagas que quiero empezar, que también hay, pero eso es materia de otro vídeo por lo menos. Tenemos luego Brandon Sanderson. De Brandon Sanderson tengo empezada su saga, su saga, es que no sé cuántos libros son, más juvenil, que es de ciencia ficción. Yo me leí Escuadrón, me gustó mucho y aparte de querer seguir con el autor empezando sus otras sagas, que no aparecen en este vídeo porque aún no las he empezado, sí que me gustaría continuar con esta. El segundo es Estelar, que me gustaría sí o sí leerlo este año al menos, y sabéis que hace poquito se ha publicado el tercero, que es Citónica, pero tengo entendido que no es el último, que todavía va a tener más libros esta saga, así que bueno, no estoy muy informada porque tampoco me quería abrumar. De momento yo sé que me quiero leer Estelar y Citónica. Como veis voy a ir rápido, pero es que vais a ver que es que hay un montonazo, ¿vale? Y ninguna de estas las quiero abandonar, o sea, estas son las que quiero continuar.
Después tenemos a Victoria Álvarez. Estoy con su saga de Dreaming Spice, me leí el primero, Tu nombre después de la lluvia, me encantó, me gustó muchísimo, ya visteis además que apareció en mi top de mejores lecturas del año y por supuesto quiero terminarla. Esta es una trilogía, los segundos son Contra la fuerza del viento y El sabor de tus heridas, esos dos me gustaría muchísimo leerlos este año, pero ya vais a ver que si hacemos cuentas con todos los libros en los que digo eso, no salen las cuentas, con lo cual, bueno, es otra autora que de momento esta es la trilogía que tengo empezada y quiero terminarla, pero es muy probable que me vaya a querer embarcar también en sus otras sagas, con lo cual, tareita. Luego hay otra que es autopublicada, que es de, bueno, no sé cómo llamar a la saga en sí, los autores son Ortiz Tagel y Kosnava, y el primer título era Yo no soy Hércules Poirot. Me gustó mucho, han sacado un segundo título que es Yo no soy Agatha Christie y me huele que probablemente vaya a haber otros títulos. Yo creo que esto lo van a continuar, pero no lo sé, igual se queda en biología, no estoy segura, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, el otro que ya está disponible, que es Yo no soy Agatha Christie, me lo quiero leer seguro. Además eran libros que se leían muy facilito y sí que me gustó. Ya os diré si os recomiendo todos, pero de momento el primero sí que os lo recomiendo y es verdad que se puede leer individualmente porque es de estos de misterio que, bueno, que luego va a continuar, tiene pinta con los mismos personajes y tal, pero que el caso cierra. Luego tenía apuntada por aquí una, porque ya os digo que llevo haciendo esta lista desde enero, que ya he terminado. He cerrado, era La biología salvaje de Baby Fernández, que yo me había leído Memorias de una salvaje y me faltaba por leer Reina. Me la he leído ya, me lo leí en enero. No sé si os he hablado ya de él, creo que no, porque todavía no he subido ese wrap-up, no lo sé. Pero bueno, ya lo he cerrado, me he leído los dos y os daré mi opinión en el wrap-up correspondiente. Aquí se viene, que es que yo no sé en qué momento me meto en estos berenjenales. Cassandra Clare. Con sus cazadores de sombras yo me leí el primero, que es Ciudad de Hueso. Todos sabemos que esta es una saga inmensamente grande, que todavía se siguen publicando cosas que yo ni la entiendo, ni sé cómo hay que leer las cosas ni nada. Mira que me he visto vídeos y gente hablando de ello, pero esto hasta que no te lo apuntas, esto no sirve de nada. Bueno, yo de momento me he apuntado aquí los tres primeros, que es como una especie de trilogía, que el siguiente es Ciudad de Ceniza y Ciudad de Cristal. Los tengo porque me los compré los tres juntos. O sea que esos me los tengo que leer sí o sí y luego ya pararé en Ciudad de Cristal y decidiré si sigo con Cassandra Clare o no sigo. Pero bueno, esos dos sí o sí, así que me lo he apuntado como trilogía. Seguimos del mismo palo más o menos con Leigh Bardugo y su Grisaverse. Me leí Sombra y Hueso, igual los tengo todos, o sea, de Leigh Bardugo tengo todo. Bueno, todo no, pero tengo la trilogía de Sombra y Hueso y luego tengo los otros dos, la biología esta de los ladrones, que se me ha ido el nombre, 6 de Cuervos y Reino de Ladrones. Con lo cual, todos esos me los voy a leer. De momento me he apuntado aquí la trilogía, me leí Sombra y Hueso, me falta Asedio y Tormenta y Ruina y Ascenso. Y después pues me tengo que meter con la biología, que la tengo también, y en realidad pues es la que más me apetece porque todos es la que decís que mola mucho. Y de esta autora es que encima también me apetece muchísimo leerme La novena casa. Es que son muchos libros, ¿qué hacemos? Yo no sé qué hacer. Igual La novena casa se me cuela, porque me apetece tanto que igual le doy prioridad, aunque ni la tengo, pero igual le doy prioridad antes que esta. La siguiente, o sea, es que aquí cada una de ellas, cada una es un berenjenal. O sea, fáciles, creo que ya he pasado por las que eran más o menos fáciles. Que fáciles era, por ejemplo, pues la de La momia de Anne Rice, que son dos, La biología salvaje, que ya, la de Mar Quebrado, trilogía. Las fáciles las he pasado. O sea, a partir de aquí, cada una de las que digo, es que son, madre de Dios, que es que en qué momento. Pero bueno, Dune, de Frank Herbert. Habréis leído muchos Dune seguramente, sabéis que salió la peli, pero es que Dune es una saga inmensa también, es que Dune tiene más libros, o sea, no se acaba en el primer tochito, no. Yo tengo ya el siguiente, que es El Mesías de Dune, que me lo leeré en breve, espero. Y luego sigue Hijos de Dune, Dios Emperador de Dune, Herejes de Dune y Casa Capitular. Todos esos son los escritos por Frank Herbert, pero es que después todavía hay unos cuantos más que están escritos por su hijo o coescritos por su hijo y otra persona, que son 3 más. Bueno, yo al menos quiero continuar. El segundo me lo voy a leer seguro porque lo tengo. Me gustaría darle de cancha al tercero y por ahí decidir si seguir o no. O sea, todavía no tengo decidido que sea algo que me vaya a leer todos, pero de momento sí que quiero seguir. Lo siguiente que tengo por aquí apuntado es Sherlock Holmes. Me estoy releyendo toda la colección de Sherlock Holmes por orden.
Y bueno, pues este año me he releído, porque estos ya los había leído, Estudio en Escarlata y El signo de los cuatro. Me he releído también El perro de los Baskervilles, saltándome un poco el orden porque salió para leer en el Club del Callejón del Misterio. Y quiero leerme todos los demás. Me toca ahora las aventuras de Sherlock Holmes, que lo tengo en los 50 pendientes, y después son las memorias de Sherlock Holmes, El regreso de Sherlock Holmes, El Valle del Terror, que me lo he comprado hace poquito en las ediciones de Alma, Su última reverencia y El archivo de Sherlock Holmes. Al menos eso me lo quiero leer todo. ¿Cuándo? No lo sé, no hay prisa, pero esto sí que me apetece mucho hacer ese repaso por orden, porque a partir de las memorias yo ya no me he leído nada. Así que me apetece un montón. Se viene otro berenjenal. A ver, Sarah J. Maas ya sabéis que tiene varias sagas. Aquí yo tengo apuntada solo la que tengo empezada. Pero es que esta es otra que es que me apetecen todas sus sagas. Entonces es muy probable que vaya a seguir abriendo. La que tengo aquí apuntada es Trono de Cristal. Me he leído el primero, me leí Trono de Cristal, me gustó bastante y me apetecería mucho seguir. Ya sabéis que son tropecientos mil libros, o sea, los siguientes son Corona de Medianoche, Heredera de Fuego, y luego tengo apuntadas los siguientes títulos, pero también es verdad que los están como traduciendo ahora, pero creo que van ya avanzadillos, ¿no? Bueno, el siguiente me lo voy a leer seguro y luego decidiré, pero vamos, que es que yo creo que es una autora que me gusta, o sea, estoy casi segura de que voy a querer seguir y seguir, porque además me han dicho que es que mejora, o sea, que yo solo me he leído el primero y ya me gustó y por eso quiero seguir, pero es que me han dicho que ese es el peor de todos, o sea, que veremos. Luego, seguro que me voy a meter en la otra saga nueva que tiene, porque tengo el de Ciudad Media Luna, con lo cual, como me guste, que igual es que estoy segura de que me va a gustar, porque la gente que me ha dicho que me va a gustar, me fío 100%, tochazo y a ver cómo de larga es esa saga. Y luego ya por curiosidad, pues tengo en digital el de Acotar, o sea que altamente probable que me meta en ese berenjenal también. Todo berenjenales, o sea, todo. Voy a repetir esa palabra mucho, hasta que pierda su sentido. Vale, nos metemos ahora en Policíaco Misterio. Lorenzo Silva con su colección de Belvilacqua y Chamorro. Solo tengo leído el primero, o sea, os vais a dar cuenta que tengo un montón de sagas abiertas de haberme leído uno y tener por delante toda la saga. Casi todas, de hecho. Leído el primero, que es El lejano país de los estanques. Son 12 libros los que tiene publicados de Belvilacqua y Chamorro. El siguiente yo ya lo tengo y está en mis 50 pendientes, que es El alquimista impaciente, ese me lo voy a leer sí o sí. Y si me gusta, que yo creo que sí, porque el primero me gustó, pues seguiré leyendo. El siguiente es La niebla y la doncella, Nadie vale más que otro, La reina sin espejo. Obviamente no os voy a recitar aquí todos los títulos de todas las sagas, porque es que estaríamos aquí media vida. En algún momento compartiré todos estos órdenes y todas estas listas. Pasamos a otra autora que ya sabéis que me ha enamorado y que sí o sí me quiero leer toda su colección, que es Louise Penny, con su saga del inspector Gamatz. Yo me leí de nuevo el primero, que es Naturaleza Muerta, y aquí estaba dudando un poco porque el problema de esto es que los 3 siguientes de la colección están en inglés, no están traducidos, misterio absoluto de qué ha ocurrido con esos libros, y después ya están traducidos todos a partir del quinto. Yo tengo el quinto, que es una revelación brutal, y me estaba pensando si leerme el siguiente, ese, o leerme los anteriores en inglés. Yo creo que voy a tirar con el quinto en español y luego ya volveré atrás para leerme los otros. Esta saga ahora mismo tiene publicados 17 libros, pero es una saga que todavía se está publicando. El último, de hecho, estuvo... los 2 últimos, creo. No, el último no, perdón, me estoy liando. El 17 no, el 16, que fue el del año pasado, estuvo como finalista en los premios de misterio de Goodreads, que sabéis que yo los sigo, era el de All the Devils Are Here. Y bueno, traducidos está hasta el 12, pero bueno, yo espero que sigan traduciéndolos, no lo sé. Ya digo que es que con la traducción de esta colección yo alucino un poco, pero bueno. El quinto, una revelación brutal, y después es En Terraza a los muertos. Por ahí seguiré y ya os iré contando. Ahora nos metemos en una colección, bueno, en una autora que tengo 3 hojas enteras dedicadas a ella, que es Anne Perry. Anne Perry... enamorada de Anne Perry, ya lo sabéis. Yo había leído libros sueltos y había dicho, bueno, ahora me quiero leer cosas por orden. Los libros que yo había leído sueltos era de su saga de William Monk, sueltos quiero decir sin orden, que no son los primeros los que yo me leí, creo, porque son de esa época en donde yo ni apuntaba libros ni nada. Y este año he probado por primera vez a Thomas Pitt, que es su otra saga. Además, la he probado en el Callejón del Misterio junto con un montón de chicas, nos ha enamorado, nos ha gustado y es un grupo de lectura que se va a quedar fijo. Y vamos a ir leyendo la saga de Thomas Pitt por orden, poquito a poco.
Con lo cual, esa seguro voy a continuar. El primero era Los crímenes de Keiter Street, que ya digo que lo acabamos de leer, y el segundo, que lo tenemos ya planificado, si no me equivoco, para marzo, por ahí, son Los cadáveres de Callender Square. Esta saga de Thomas Pitt tiene 32 libros. 32 libros. Yo me los quiero leer sí o sí, veremos si el grupo aguanta ahí la voluntad y tiramos en grupo, o si no seguiré yo, no lo sé, pero vamos, es que me encantan. Luego la de William Monk, la tengo también apuntada por aquí, aunque en teoría no la tengo empezada porque nunca empecé por el primero, pero en algún momento ocurrirá, y esta tiene 24 libros. Luego Anne Perry tiene otra saga que es mucho más cortita, que tiene solo 5 libros, que son los de la Primera Guerra Mundial. A mí esos me llaman mucho menos, pero como ya estaba apuntando aquí todo lo de la autora, pues digo, venga, ala, de cabeza. Y luego tiene los libros navideños, que también me he hecho aquí un croquis del orden que llevan y cómo hay que irlos intercalando en sus respectivas sagas. Lo siguiente que tengo apuntado por aquí, para mí casi todo es relectura, pero como de nuevo he abierto grupo en el Callejón del Misterio, si seguimos en grupo, pues vamos a ir leyéndolos por orden. Y si no, da igual, porque son libros que yo me quiero releer seguro, que son los de Aurora Teagarden. Ahora mismo, cuando estoy grabando esto, estamos con la lectura del primero, que son unos asesinatos muy reales. Cuando lo estéis viendo ya habremos terminado y vamos a seguir leyendo la saga, si las chicas quieren, con meses alternos. El siguiente es La paciencia de los huesos, 3 habitaciones y un cadáver, La casa de Julius. Esta saga ahora mismo tiene 10 libros. No descarto que se pueda publicar alguno más, pero es muy inconstante la cosa. Entre algunos libros han pasado años, luego a veces se publica de golpe, no se sabe. Ahora mismo hay 10 libros, pero en español solo hay 7. Los 3 últimos están en inglés. Esos 3 últimos yo no me los he leído, me gustaría releerme todos y leer esos 3 últimos en inglés que nunca llegué a leer. Y son libros que en español están descatalogados, es una lástima, no puede ser. Me encantaría que alguna editorial se diera cuenta de que esto es oro puro y que es maravillosa y la reeditaran. Pero bueno, de momento yo los consigo de segunda mano y en inglés sí que se pueden conseguir. Lo siguiente que tengo por aquí apuntada, Agatha Racing, por supuesto, Agatha Racing, que, a ver, aparentemente es otro berenjenal, aunque luego son libros que se leen muy rápido porque tiene 32 libros. Como sabéis, ahora mismo están reeditándolos, en la nueva reedición ahora mismo solo hay 3 libros, pero yo creo que van a seguir haciéndolos. Son los 3 primeros, que es La Kitsch Letal, El veterinario cruel y La jardinera asesinada. En ediciones antiguas descatalogadas que se puedan conseguir de segunda mano, creo que está traducido hasta el 8, ¿vale? Pero son un poco dificilillos de encontrar. Yo no los tengo, ¿vale? Yo todo lo que o sea, yo no tenía ningún libro de Agatha Racing en físico porque los leía de otra forma, en digital, bibliotecas, tal. Entonces estoy muy ilusionada porque por primera vez con estas reediciones los estoy teniendo en físico, en esas ediciones tan bonitas. Los seguiré comprando. Pero tengo que reconocer que al releer los 3 primeros me ha dado mucha ansia y los están publicando cada mucho tiempo, y yo ahora, como ya he contado en otros vídeos, estoy muy contenta porque estoy leyendo mucho más en inglés, así que creo que voy a darle la oportunidad de continuar en inglés y meterle caña, porque es que son libros que se beben y se leen súper rápido. Vamos a ver qué hago. Tengo grupo de lectura también en el Callejón del Misterio, ahí vamos a irlos leyendo por orden, en español, según se vayan reeditando, sin problema, pero como yo estoy un poco mal, pues ya digo que igual me lanzo a continuar así rápido, vorazmente, la saga en inglés, porque yo me quedé, a ver, oficialmente me quedé en el 8, que eran los que estaban traducidos, porque en esa época yo el inglés muy regular, me bloqueaba mucho con ello. Después intenté leer alguno más en inglés, pero fue un fiasco y no continué nunca. Entonces creo que va a ser el momento de hacerlo. Y ahora he probado ya un poquito el 4, que será el siguiente que salga en español, y que me acuerdo bastante de él porque además me vi el capítulo de la serie, que era Los paseantes de Denverly. Lo estoy probando en inglés y qué diferencia. Ahora creo que me puedo enfrentar a ellos. Vale, el último de misterio que tengo por aquí apuntado es John Verdon, con su saga de Dave Gurney. Que bueno, yo leí el primero y creo que el segundo, pero del segundo no me acuerdo nada, hace un montón de tiempo, entonces quería seguir, pero como no me acordaba de nada, dije, me lo voy a releer, y estaba en audiolibro, así que este año me releí en audiolibro el primero, que es Sé lo que estás pensando. Lo he refrescado, efectivamente me lo había leído, pero la verdad es que no me acordaba mucho de la resolución ni nada. Tengo que decir que el final no me acordaba por algo, me decepcionó un poquito.
pero aún así me apetece seguir, son libros que entretienen mucho, me gusta mucho cómo está escrito, cómo está contado y me gusta mucho la trama y la investigación, el personaje tampoco está mal, así que me gustaría seguir. Además es una saga que de momento no es muy larga porque solo hay 6 libros, pero si no me equivoco también sigue abierta, o sea que no se descarta que el escritor siga con ella. La siguiente es No abras los ojos, que yo creo que lo leí también, pero me acuerdo de nada, así que me lo leeré otra vez. Y después Deja en paz al diablo, No confíes en Peter Pan, Controlaré tus sueños, Arderás en la tormenta, que ya no me he leído ninguno y intentaré seguir con ella. No me gustaría dejarla mucho, es que lo de las sagas también tiene esto, que luego si las dejas mucho se te va olvidando y encima tienes que pararte a releer los primeros, que es lo que me ha pasado con esta, así que me gustaría que no me volviera a pasar eso. Vale, ahora vamos a volver a dar un saltito a la fantasía porque tengo varias, otra que tengo un grupo de lectura en el Callejón del Misterio, no sé hasta cuándo durará, no sé si el grupo se mantendrá o seguiré yo sola a partir de algún momento, pero yo, pase lo que pase, voy a seguir hasta acabarla y es la saga de True Blood, que para mí de momento es relectura porque yo los primeros sí que me los había leído, pero a partir de cierto punto yo ya no me los había leído. No me acuerdo exactamente cuál es ese punto, sinceramente. Son 14 libros y yo creo que igual no me leí más de 5 o por ahí. Creo, pero ya digo que es que por eso hay que apuntar las lecturas, porque cuando lees tanto luego pasan los años y claro, acuérdate tú de lo que te leíste hace 10 años. Ni idea. Pero bueno, tenemos ya leído en el grupo de lectura Muerto hasta el anochecer, que es el primero. Vamos ya en breve con el segundo, que es Vivir y morir en Dallas. En marzo cae también. Y después pues seguimos El Club de los Muertos, Muerto para el Mundo, Más muerto que nunca. Yo creo que por ahí me quedé. Definitivamente muerta yo creo que ya no. Pero bueno, me voy a leer los 14 libros, los tengo todos. Me faltan 2 libros de por el final, a ver si los encuentro para cuando llegue. Después, otro berenjenal en mayúsculas, Terry Pratchett. Empecé el año pasado con Terry Pratchett y claro, Terry Pratchett son también 15.500 libros, o sea, no se puede. Yo empecé con el primero de... Ya sabéis que Terry Pratchett es todo un mundo, es el mundo disco, pero después se divide en subsagas dentro de ese mundo. Entonces tú puedes, hay quien dice que tienes que empezar como por el primero de todos los tiempos, ir leyéndotelas en orden, y luego hay gente que dice que puedes empezar por el primero de saga e irte leyendo en orden, pero las sagas. Así es como lo he hecho yo, porque sinceramente la primera saga, en teoría, es la de los magos, que a mí no me llama absolutamente nada, me da mucha pereza y no me apetecía, pero me apetecía mucho la de las brujas. Entonces yo empecé por la de las brujas, que el primero Ritos Iguales, me gustó mucho, y al menos la de las brujas me gustaría terminarla. Ritos Iguales, Brujerías, Brujas de Viaje, Lores y Damas, Mascarada y Carpe Yuyulum, creo. Esos son los que tengo apuntados aquí, esos son los que me quiero leer. Luego sé que hay ramificaciones, hay otros libros relacionados, bla bla, pero mira, esto es un follón, yo tengo apuntaditos estos y ya está. A ver si este año me animo con Brujerías, que es el siguiente. Pero luego de Mundo Disco, aunque la saga de los magos no me llama mucho, está la saga de Muerte y la saga de la Guardia, que sí que me apetecen un montón, así que es altamente probable que las empiece también. Otra de fantasía que acabo de empezar, y esta es una de novedad, Naomi Novik. Me leí el mes pasado, me he leído hace poco, Una educación mortal. Me ha gustado mucho, yo me lo leí sin saber que iba a ser una saga, pero bueno, pues resulta que sí, que va a ser una saga, no sé si trilogía, saga o qué, pero ya está publicado el segundo. Me ha gustado y encima el final se queda con un cliffhanger impresionante. No es de estos de te lo puedes leer solo y abandonar. No, si te lo lees y te gusta vas a querer leer el siguiente. El siguiente es El último graduado, ya digo que acaba de salir y yo me lo voy a leer sí o sí. Estoy decidiendo si pillármelo en digital o en físico, porque me ha gustado mucho y encima las ediciones son muy chulas y cometí el error de pillarme el primero en digital. Entonces claro, ¿ahora qué hago? ¿Me compro el segundo en físico sin tener el primero? Estoy ahí dudando, pero vamos, en cuanto lo decida, será mío y lo leeré. Y ahora ya para terminar nos metemos en Mundo Romántica, que es un nuevo universo que se me ha abierto y claro, pues me añade tarea a esto y encima también suelen ser todo sagas. Lo primero, Lisa Kleypas, estoy con Las Florero, me leí el 0,5 que era la antigua magia y ahora estoy leyéndome el primero que es Secretos de una noche de verano y voy a seguir, además la saga de Las Florero en teoría la voy a leer con Pris, nos estamos leyendo el primero. Así que, bueno, no sé lo que tardaremos, pero sí o sí quiero seguir. Además, me está fascinando, me está encantando. Me iba a decir que creo que es de momento la autora favorita de romántica de lo que he encontrado, pero es que hay otra competidora importante que está después, así que luego os digo. Después, Sarah MacLean. Sarah MacLean es una autora que no me ha enamorado tanto, pero sí que me quiero leer sus libros porque son súper divertidos, me lo estoy gozando. Y la que tengo aquí apuntada es la saga de los números, porque ya me he leído, bueno, es trilogía, creo.
Ya me he leído 2, así que solo me queda uno. Me he leído 9 reglas que romper para conquistar a un granuja y 10 lecciones para cazar a un lord y que te adore. Ambos me han gustado, ambos me han divertido, así que me apetece leer el tercero y cerrar esa trilogía que es 11 escándalos para enamorar a un duque. Aunque creo que este tercero me va a gustar menos, voy con menos expectativas, pero bueno, libro es muy divertido. Y por último, y para cerrar este vídeo, tenemos a esa otra autora de romántica que decía que compite con Lisa Kleypas porque solo me leí un libro, pero me encantó y creo que me va a seguir encantando, que es Sherilyn Kenyon. Sherilyn Kenyon con su saga de Cazadores Oscuros. Una saga también que me tiene la cabeza frita, o sea, es gigante. Tiene, yo no sé, yo no entiendo el orden, tú lo buscas y te dicen que hay dentro de la saga, subsagas, historias, personajes, no lo sé. Yo, de momento, vida simplificada, me he apuntado aquí los siguientes que van en orden y según me vaya enterando de la trama ya voy viendo cómo funciona. El siguiente que me toca es Placeres de la Noche, que lo tengo ya en digital, que yo quería haberlo leído ya, estuvo en uno de mis TBRs, pero no me dio tiempo, así que espero que caiga en breve. Y luego tengo pues los siguientes apuntados. Algunos de ellos los tengo en físico, pero los voy consiguiendo de segunda mano, así que no los tengo en orden. Después es El Abrazo de la Noche, Bailando con el Diablo, El Beso de la Noche, El Juego de la Noche, que encima todos los títulos se me mezclan en la cabeza y como para enterarte. Pero vamos, que tengo muchas ganas. Y Placeres de la Noche sí que cae este año sí o sí, y yo diría que durante los siguientes meses. Y ya está, esas son todas las sagas que tengo aquí apuntadas, que no quiere decir que sean todas las sagas que tengo abiertas, porque estoy 100% segura de que me estoy dejando algunas, y además es que estoy continuamente abriendo sagas nuevas. Así que esto, no sé, dentro de unos meses puedo volver a hacer este vídeo y seguro que tengo un montón más que decir. Pero mira, no pasa nada, es que muchos libros abren sagas y yo quiero leerlos. De hecho, es que me estoy acordando ya de sagas que, o sea, de cosas que me acabo de leer que son principio de saga. Pero bueno, para hacer este vídeo decidí cerrar aquí para que no fuera esto inabarcable. Y más adelante ya veremos las que sigo abriendo. No voy a decir las que cierro porque es que cerrar, no voy a cerrar ninguna. Mira, vamos a hacer un repaso. Ya he dicho que cerré la de Salvaje de Baby Fernández. Creo que voy a cerrar pronto la de Joe Abercrombie, la del Mar Quebrado. Espero cerrar también durante este año o en breve la de Dreaming Spires de Victoria Álvarez. La de La Momia de Anne Rice también, porque de momento solo son 2 los que me propuse. La de Yo no soy Hércules Poirot, yo no soy Agatha Christie también, porque son 2 de momento. La trilogía de Cassandra Clare, que no es cerrar nada, pero en mi cabeza y corazón sí que es como cerrar una primera fase. La trilogía de Leigh Bardugo, espero que también. Esas como para cerrarlas este año. Y ya es que las demás ya son una locura de 800.000 libros cada una. Así que malamente. La de Aurora Teagarden igual yo la cierro. Porque como para mí los primeros son relecturas, igual hago una relectura rápida, aunque luego vuelva a releerlas y comentarlas con las chicas del club, pero para llegar yo a esos 3 últimos que no me he leído y que la verdad tengo un poco de ansia por leer. Y ya estaría, es que no voy a cerrar nada más, es que las otras son una locura todos, o sea, no... Ah, y Sarah MacLean, que solo me queda uno. Esas son las que espero cerrar sí o sí este año. Las siguientes solo las tengo apuntadas para saber que quiero seguir con ellas, porque es un plan a largo plazo, porque como comprenderás, sagas de 30 libros cada uno, pues es una locura. Bueno, me voy despidiendo ya, os cuento que por si acaso os interesa esto, os ha llamado la atención y dices, y queréis estas listas las compartiré en algún momento, ¿vale? Porque encima me está llevando una currada, la verdad, el hacerme todas las listas de títulos de las sagas, los órdenes, no sé qué. Pero estaba pensando un poco en cómo compartirlas, porque en vídeo la verdad es que me parece un poco inútil. Yo sí que me veo muchos vídeos de cómo leer a no sé quién o de órdenes de saga, pero no me parece que sean muy útiles porque al final los ves, pero yo no me apunto las cosas y se te queda un poco, pero luego necesitas buscarlo como en escrito, ¿no? Hay algunas que si requieren más explicación porque hay distintas formas de leer o tal, pues sí que puede ser interesante un vídeo, pero hay otras que no, que es simplemente explicar el orden y ya está. Entonces me gustaría compartirlas por escrito. Como las redes sociales no me parece que apliquen mucho para compartir esto tampoco, al final he decidido esperar, la compartiré en un futuro, pero ahora mismo estoy trabajando en mi página web, que espero que esté pronto por aquí y pronto os la pueda compartir. Y cuando la tenga ya en funcionamiento será por ahí, por donde os vaya poniendo estas cositas, porque creo que es útil para que las podáis tener por ahí por escrito y buscar y consultar cuando queráis.
Así que por eso no estoy compartiendo los títulos por aquí ni por otro sitio todavía, porque me parece que el mejor formato va a ser ese y va a estar en breve. Hablamos en comentarios como siempre, comentadme lo que queráis de todas estas sagas, darme hype si queréis, pero me va a explotar la cabeza porque ya no puedo con más hype. ¿Qué sagas os gustan más? ¿Cuáles estáis leyendo? ¿Por qué título vais? ¿Vais muy avanzados con algunas de ellas? Hay otras sagas que no aparezcan aquí que me queráis recomendar, aunque agradecería que no ocurriera. No es verdad, me las podéis recomendar porque ya digo que estoy siempre abriendo sagas, así que agradecida por cualquier recomendación de cosas guays. Muchas gracias por quedaros hasta aquí. Os vuelvo a recordar que estoy en Instagram todos los días, en todas mis redes sociales, que agradezco los likes, que agradezco muchísimo que os suscribáis, que me ayudáis un montón y que gracias por estar ahí. Nos vemos pronto en otros vídeos. ¡Chao!